Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes y poder presentarles esta conferencia. Como se dijo en la presentación, yo soy doctora en Psicología Educacional de la Universidad de Salamanca y trabajo en el CEDLE y en el Centro de Desarrollo Profesional Docente. Y la idea es poder compartir con ustedes algunas ideas sobre la convivencia escolar. Sin duda no voy a poder comentar todo ni poder profundizar en los temas porque hay mucho que decir sobre convivencia escolar y es poco lo que se sabe sobre el tema. Muchos de ustedes seguramente se han visto con la necesidad de aprender más y de informarse más sobre este tema bastante nuevo. Así que bueno, los temas a tratar, el concepto de convivencia escolar, algunas políticas actuales en el tema y algunos elementos a trabajar, como la disciplina formativa, el concepto de proyecto educativo, cultura y clima y algunas herramientas con las cuales se puede trabajar. Todos estos temas los vamos a ver bien en síntesis porque también la idea al final es poder responder a todas sus preguntas. En primer lugar, los quiero dejar con un ejercicio. Los quiero dejar con algunas noticias, son titulares de noticias, las vamos a ver bastante rápido. Simplemente quiero que miren los titulares de las noticias para que comentemos después algunas cosas respecto a ellas. Luego de ver estas noticias, que seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido cosas parecidas en la escuela y se han visto en la dificultad de ver cómo responder a situaciones de ese tipo, quería preguntarles qué sensaciones les dejan esas noticias, qué sentimientos emergen frente a noticias como esta que muchas veces nos conmueven, nos generan impotencia, nos generan rabia, tristeza, y nos preguntamos por qué hoy día se habla mucho más de este tema. ¿Será que hoy se habla más de este tema o será que hoy hay más casos de violencia escolar o de bullying? ¿Será que estas noticias expresan la convivencia escolar? ¿Será que estas noticias son la convivencia escolar de un lugar? Y esas son algunas preguntas que me gustaría que nos fuéramos haciendo a lo largo de esta conferencia. Primero vamos a partir con el concepto de convivencia escolar. En general, lo que queremos contestar es qué decimos cuando decimos convivencia escolar, qué es la convivencia escolar y si estos relatos o estas noticias nos hablan de la convivencia escolar. ¿Ya? Primero que nada es entender que la convivencia escolar se construye entre todos y es la relación entre las personas. Por lo tanto, estas noticias sin duda nos hablan de la convivencia escolar, pero no son la convivencia escolar. La convivencia escolar son todas las relaciones que ocurren dentro de una escuela, se dan en todo momento y lugar, el telón de fondo donde ocurren todas las acciones que se dan en un colegio, son responsabilidad de todos, es cómo nos movemos, cómo nos sentimos, cómo interactuamos unos con otros, y por lo tanto uno podría ir pensando desde ya que la convivencia escolar es más que las noticias. Las noticias son el producto o el resultado de dificultades en la convivencia escolar. Pero si queremos trabajar por la convivencia escolar hay que trabajar más allá de sucesos de violencia escolar o bullying. Lo que no significa desmerecer sucesos de violencia escolar o bullying, porque sin duda impactan mucho a la comunidad educativa y todos sabemos que hay que hacer algo al respecto. No podemos dejar que ocurra una situación de bullying o de violencia escolar sin que hagamos algo al respecto. Pero si queremos trabajar en convivencia escolar es más que eso. Es también trabajar en la prevención, en la promoción, en otras variables que son muy importantes. Es buscar maneras de prevención y promoción, como les decía, y ser consciente del tipo de relaciones que establecemos en las instituciones educativas. La escuela es el primer escenario de lo público y por lo tanto es donde el niño empieza a aprender a relacionarse uno con el otro y aprende de cómo los profesores se relacionan, de cómo los padres se relacionan con los profesores, aprende de todas las relaciones que allí transcurren. Y bueno, nos ayuda a entender un poco esta mirada de la convivencia escolar, las nuevas políticas en el tema. Ha sido interesante cómo se han ido publicando nuevas políticas en el tema que ayudan a profundizar nuevos conceptos y nuevas ideas sobre la convivencia escolar y que también nos generan bastantes desafíos. Yo creo que a ustedes, por ejemplo, la ley de inclusión les ha generado desafíos, pero también es una gran oportunidad. Primero contarles que la primera versión de la política de convivencia escolar fue en el 2002 y ahí fue interesante porque a pesar de que fue hace bastante tiempo, ya hay un cambio en el concepto de norma, en el concepto de disciplina, desde la idea de un adiestramiento de la norma
que era la idea imperante, a una idea de lo que significa la ética del cuidado y de la responsabilidad. No es lo mismo imponer una norma que buscar el cuidado del otro. Ese cambio de mirada ya fue muy relevante y está hasta el día de hoy. Esa política también nos mostró el tema del enfoque formativo, nos mostró la importancia de la participación, la importancia de los estudiantes como sujetos de derecho, que son ideas que también existen hasta el día de hoy. Pero sin duda es la política del año 2015 la que abre más posibilidades para entender la convivencia escolar. Entonces la invitación es a leerla, a mirarla, a reflexionar sobre ella, a mirar la nueva política de convivencia escolar del 2015-2019, porque muestra claramente los cambios de enfoque que ha habido en el tiempo en este concepto. Por ejemplo, un énfasis en lo normativo a lo formativo. En general, siempre se pensaba que la convivencia escolar tenía que ver con el manejo de las normas. Hoy se piensa que tiene que ver con la formación del ser humano, con la formación de los sujetos, con la formación de los estudiantes, y que eso es lo primero a lo que debemos prestarle atención. También de una mirada parcelada a un sujeto integral, no mirar al niño como un sujeto que tiene un problema, sino mirarlo como un sujeto integral al que le pasan muchas cosas y que hay cosas de fondo que a veces pueden estar influyendo en sus conductas. De una mirada centrada en el comportamiento individual a una manera de mirar a la comunidad educativa mucho más amplia. No es lo mismo mirar siempre al niño problema que mirar qué pasa con la comunidad educativa. Eso es un cambio de enfoque súper importante porque muchas veces nos centramos en los niños que se portan mal, los que tienen más dificultades y dejamos de mirar a la comunidad educativa como un todo. Y también dejar de mirar la convivencia escolar como algo estático, como algo que ocurre una vez, por ejemplo, las noticias que vimos al principio, y más bien verlo como un mejoramiento continuo, como algo que hay que estar haciendo todo el tiempo. Hay que estar gestionando la convivencia escolar todo el tiempo. Y bueno, están en esta política algunos enfoques que no vamos a entrar a profundizar, pero está el enfoque formativo, el de derecho, el de género, el de gestión territorial, el participativo, el inclusivo, el de gestión institucional, que todos son muy interesantes y toman aspectos importantes a considerar cuando uno quiere gestionar la convivencia escolar. Y a continuación quería mostrarle la ley de inclusión. ¿Por qué la ley de inclusión? Hay muchas otras leyes que hoy en día son importantes, en las que no vamos a profundizar ni a entrar en ellas, pero la ley de inclusión era inevitable hablar de ella porque está a veces en disputa con la política de convivencia escolar y con otras leyes. Y la idea es que sea una colaboradora de la política de convivencia escolar porque de alguna manera nos muestra la importancia que tiene la no discriminación, la importancia que tiene usar el reglamento interno en relación a las sanciones, la inclusión, que son elementos esenciales para que podamos construir escuelas hoy día con una convivencia mucho más sana. La pregunta que cabe es cómo implementar esta ley de inclusión si muchas veces usamos las expulsiones y usamos las sanciones de ese tipo como forma tradicional de operar. Y esta ley nos llama a buscar nuevas formas. La verdad que hay que ser bien creativo para poder responder a la ley de inclusión, porque hay que buscar formas distintas de responder a las dificultades en la convivencia escolar. Y aquí son los líderes educativos protagonistas de este proceso. Hablamos acá de un liderazgo distribuido, o sea, no es solamente un rol del director o del inspector general. Muchas veces se le asignaba este rol exclusivamente a los inspectores generales, quienes manejaban las normas, sino que es un rol de todos los actores de la comunidad educativa el contribuir a esta sana convivencia, a este clima de confianza, tal como lo dice el marco para la buena dirección y el liderazgo escolar. Bueno, y ahora quizás entrar en algunos temas más específicos. Bueno, los temas que quiero trabajar son el tema de la disciplina formativa, el tema del proyecto educativo institucional y el tema de la gestión de la convivencia. Hay distintas maneras de ver la gestión de la convivencia. En general, como yo les decía al principio, una manera de verlo es verlo como un
una situación remedial, que es ataquemos el problema. Cuando se presenta la situación de bullying o se presenta la situación de violencia escolar, hagamos algo por ella. Esa es la mirada remedial. Pero hay otras maneras de mirar la convivencia escolar, que tiene que ver con una mirada más preventiva, como una mirada en la cual se centra en el trasfondo de las situaciones para actuar allí, en el fondo del asunto. Como se ve en este iceberg que está en la presentación, muchas veces vemos solamente lo que está arriba, que es el maltrato entre pares, por ejemplo, y dejamos de ver lo que está por debajo, que es la diversidad de propuestas valóricas, que es la alta competitividad, que es el déficit de habilidades socioafectivas, la falta de sentido de comunidad, etcétera, que son situaciones que están a la base de este maltrato. Y si atacamos solo el maltrato y dejamos de lado todas estas otras variables, no vamos a lograr nada, ningún cambio en la convivencia escolar del establecimiento educacional. Hablemos un poco de disciplina formativa. Respecto a la disciplina formativa, acá hay alguna dificultad con el... que la vamos a tratar de resolver. ¿Qué pasa? Ah, no, cambiamos. Esperemos un segundito para tratar de resolver esta dificultad, para que vayamos a la par entre la exposición y la presentación. Bueno, como vemos acá, lo que hacemos depende de lo que vemos, como ya lo decía. Respecto a la disciplina formativa, hay 3 elementos básicos de la disciplina formativa, que son la positividad, la elección y la reflexión. Estos 3 elementos básicos hacen que uno de alguna manera logre impactar al estudiante para que entienda las consecuencias de su conducta. La positividad tiene que ver con establecer las normas en positivo, tiene que ver con expandir el sentido del valer personal, tiene que ver con de alguna manera, cuando hacemos las normas en negativo, lo que hacemos es decirles lo que no pueden hacer. Y al decirles lo que no pueden hacer, como que estamos de alguna manera poniendo en negativo las conductas deseadas. Entonces es súper importante poner las normas siempre en positivo, decir qué es lo que queremos del estudiante más que lo que no queremos de él. ¿Ya? Eso se refiere con la positividad, que son uno de los principios de la disciplina formativa. El otro principio es la elección, que tiene que ver con dar las capacidades a los estudiantes para que elijan, lo sientan que eligen algunas cosas dentro de su realidad educativa. En general nos pasa que cuando algún estudiante lo retamos, por ejemplo, eso tiene que ver con el pensamiento de elección de respuesta, cuando lo retamos, él tiende a sentirse víctima, tiende a sentir que es víctima de la situación. Y cuando se siente víctima, él echa la culpa al medio, echa la culpa a los otros. Entonces es súper importante en la disciplina formativa que él sienta que es responsable de las situaciones y que por lo tanto la culpa no es de los otros, sino que hay una responsabilidad de él también, pero que también puede elegir. Por ejemplo, hay un ejemplo bien interesante de una chica a la que llegó atrasada algunos días y se le castigó con ir después de clase al colegio, pero ella no, dice que ella no quiere quedarse después de clase. La profesora cree que está como yendo en contra de las normas y le dice que tiene que quedarse después de clase porque esa es la regla. Ella dice que no puede quedarse después de clase, la profesora le insiste que debe quedarse, eso se lo impone, y la estudiante al final le cuenta que ella tiene un entrenamiento de voleibol, que es el único deporte que ella hace bien y es la única situación en la que ella se siente cómoda. Entonces, de alguna manera, ella siente que si la obligan a quedarse después de clase, ella va a perder su posibilidad en el voleibol y de ir al campeonato, que era algo muy importante para ella, y que ella puede quedarse más días después de clase, pero desde el día siguiente, no justo ese día. Y la profesora accede, y eso no significa no poner límite, significa darle la oportunidad de elegir de alguna manera al estudiante y sentir que tiene algún papel que cumplir. Y no quitando la norma, sino flexibilizando la norma. Bueno, el otro elemento importante
es la reflexión. La reflexión tiene que ver con la posibilidad de pensar sobre las normas, de pensar las consecuencias de las normas. Es importante tener en cuenta que de alguna manera cuando no pensamos las consecuencias no sabemos qué es lo que estuvo bien y qué es lo que estuvo mal. Obviamente si un niño está en una situación muy complicada, yo no lo puedo hacer reflexionar en ese momento, pero en otros momentos sí lo puedo hacer reflexionar. Entonces, en resumen, en cuanto al concepto de disciplina formativa, es un proceso que debe ser progresivo y participativo, que logre que los niños internalicen el sentido de las normas, que sea un enfoque autónomo, que sientan que hay algún nivel de autonomía, que no son víctimas de la situación, sino que también hubo una responsabilidad dentro de la situación y que sea una oportunidad de aprendizaje. Eso es muy importante. La disciplina no debe ser simplemente sanción, sino que debe ser una oportunidad de aprendizaje en que de alguna manera se empiecen a tomar decisiones de forma responsable. Todo esto se da de forma más sencilla si de alguna manera se relaciona con el desarrollo de habilidades psicosociales. Las habilidades psicosociales tienen que ver con el desarrollo de la empatía, la toma de perspectiva, el juicio moral, que son elementos que son base para una disciplina formativa. Obviamente, si un niño es empático, es un niño que va a tener mucha mayor conciencia de sus actos y va a tener mayor conciencia de lo que produce sus actos en otros. En cambio, si no tiene desarrollada la empatía, esto es mucho más difícil. Por eso es que es tan importante desarrollar estas habilidades psicosociales y hacer algún programa, talleres, y también enfatizarlo en las aulas, en las mismas aulas, no solo fuera de ellas. Enfatizar la empatía, la toma de perspectiva y el juicio moral. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer una síntesis de lo que quedamos en la parte anterior. Quedamos en el concepto de disciplina formativa y pedimos disculpas por las dificultades técnicas que hubieron y esperamos que podamos retomar bien. Ya respecto al concepto de disciplina formativa, estábamos diciendo como síntesis que es un proceso que debe ser progresivo y participativo, que debe enfatizar la autonomía y que en general debería ser una oportunidad de aprendizaje para el estudiante, para el profesor y para toda la comunidad educativa. Luego dijimos que de alguna manera es súper importante el desarrollo de las habilidades socioafectivas, ya que el desarrollo de la habilidad socioafectiva es esencial para que se dé esta disciplina formativa, es como el telón de fondo donde se da esta disciplina formativa. ¿Ya? Luego les quería hablar un poco como del proyecto educativo institucional. En general, es súper importante considerar el proyecto educativo institucional en todo esto que estamos conversando ahora. Si no consideramos el proyecto educativo institucional, todo lo que queramos hacer en convivencia escolar no va a resultar, porque tiene que ser coherente con el proyecto educativo institucional. Tiene que haber una coherencia entre la disciplina formativa, entre las habilidades psicosociales que estamos formando los estudiantes y el proyecto educativo institucional. Entonces es una oportunidad para mirar este proyecto educativo institucional y relacionarlo con todas las otras herramientas con las que tiene la escuela, como el plan de mejoramiento educativo, como el plan de gestión de la convivencia escolar. Es importante que se relacionen unos elementos con otros. Bueno, lo último que quería mencionar respecto a estos elementos relacionados con la convivencia escolar es lo que se llama la cultura escolar. ¿Ya? Es bien importante pensar que si no consideramos el telón de fondo, como hablábamos hace un ratito respecto al iceberg, donde ocurren las conductas, donde ocurren los sucesos de la escuela, no se logra lo que uno pretende hacer en convivencia escolar. La cultura escolar tiene que ver con los significados, las imágenes, los ritos que tiene la escuela y de alguna manera las tiene desde su parte más profunda. Hay una diferencia entre la cultura escolar y el clima escolar. El clima escolar es lo aparente, es lo que tiene que ver con las percepciones de las personas sobre lo que ocurre en la escuela. En cambio, la cultura escolar tiene que ver con lo más profundo. Es muy importante darle importancia a la cultura escolar, trabajar con la cultura escolar,
como darle fuerza a la cultura escolar y conocerla, principalmente conocerla, conocer qué valores tiene la escuela, conocer quién es el niño o niña que se está formando en esta escuela y no empezar a comparar la cultura escolar de una institución con la otra. Muchas veces decimos, no, es que la cultura escolar del liceo de al lado es mejor que esta, es mejor que la otra, o decimos, es mejor la cultura escolar de antes, cuando fuimos formados. Y en general lo que se ha visto hasta ahora es que la cultura escolar son diferentes, no mejor. No hay una cultura escolar mejor que la otra, sino que son todas distintas. Y lo importante es aprovechar los beneficios, los recursos y tener una mirada apreciativa de la cultura escolar del establecimiento educacional. Conocer quiénes son los estudiantes, qué les llama la atención. No decir, no, es que los estudiantes de hoy son peores que los de ayer, sino prestarles atención, saber lo que necesitan y pensar que nosotros fuimos formados de otra manera y que de alguna manera eso nos ayuda también a mirarlos a ellos. Ese concepto yo creo que quede bien instalado, porque yo creo que no se puede hacer nada en convivencia escolar si no se trabaja con la cultura escolar del establecimiento educacional. Bueno, ahora quería comentarle algunos aspectos más concretos que tienen que ver con las estrategias para trabajar la convivencia escolar. Ya hay muchas estrategias, hay muchas formas de trabajar la convivencia escolar, pero en general, y no hay receta. Yo creo que yo no estoy acá para darles una receta, para decirle háganlo de esta manera o háganlo de esta otra, usen esta estrategia o esta otra estrategia, porque cada escuela es un mundo diferente. Y lo más importante es partir por un buen diagnóstico que puede venir del diagnóstico que hacen en el plan de mejoramiento educativo, que puede venir del diagnóstico que hacen para hacer sus planes de desarrollo, para hacer el plan de gestión de la convivencia escolar. Hay algunos diagnósticos que la UNESCO también tiene. Ustedes pueden encontrar múltiples como ejemplos de diagnóstico. Lo importante es hacerlo, es saber qué pasa con la convivencia escolar del establecimiento educacional y desde ahí establecer prioridades, desde ahí establecer qué es lo más importante de intervenir, qué es lo más importante de actuar. Si sería mejor partir con desarrollar habilidades afectivas o sería mejor partir por mejorar el manual de convivencia o sería mejor partir por mejorar el proyecto educativo institucional. ¿Por dónde partir? Eso lo establece el diagnóstico de cada institución educativa que permite establecer estas prioridades. Pero todos los elementos que hablamos antes son elementos que no se pueden dejar de pensar, no se pueden dejar de hablar, ¿ya? Bueno, luego de hacer este diagnóstico, empiezan las estrategias. Y estrategias que pueden ir, en general, ojalá en el ámbito preventivo y promocional más que remedial. Como yo les decía antes, las noticias iniciales nos hablaban de problemas que ya eran manifiestos, en los cuales ya no podíamos actuar mucho, simplemente había que enfrentarlo. Y en general lo importante es poder trabajar más lo preventivo y lo promocional, hacer talleres, hacer charlas, trabajar con los estudiantes las habilidades afectivas, trabajar en el aula, trabajar en la sala de clase, trabajar con los profesores capacitándolos, trabajar con los inspectores en tema de la disciplina formativa, trabajar el liderazgo distribuido. Igual muchas veces uno cree que haciendo acciones aisladas va a lograr impactar en la convivencia escolar. Entonces tenemos el día de la convivencia escolar o tenemos una ceremonia o un rito. Los ritos son importantes, pero no las acciones aisladas. Entonces también está bien que haya un día de la convivencia escolar, pero es importante que esté dentro de una política de intervención de la convivencia escolar en la institución educativa, que esté dentro de una forma de intervenir en ella, que sea mucho más global que solamente hacer esta intervención aislada. Entonces ojalá los planes de gestión de la convivencia escolar no sean una lista de acciones aisladas, sino que puedan converger unas con otras, puedan relacionarse unas con otras y también sean más a largo plazo. El cambio de la convivencia escolar hacia una convivencia sana no es inmediato. Requiere acciones mucho más a largo plazo, requiere ponerse de acuerdo, requiere tener una convicción en que es necesario e importante mejorar la convivencia escolar, requiere de trabajar en el aula,
con los profesores, nunca olvidar el aula, pero también se pueden trabajar en los recreos, en los talleres que hace el colegio, en las reuniones de apoderados. Haciendo un resumen, estuvimos hablando de la disciplina formativa, estuvimos hablando de la importancia del proyecto educativo institucional, que la convivencia escolar tiene mucho que ver con la cultura escolar, que eso también fue bien importante, la diferencia entre clima y cultura escolar, que la cultura escolar son los significados, los símbolos, las experiencias que tiene la escuela y que es muy importante considerarla. Y ahora estábamos en este tema, que eran las herramientas para trabajar la convivencia escolar. Y en relación a este tema yo les decía que no había un afán como de dar consejos o temas como muy específicos. Igual hay algunas ideas, pero todo depende del diagnóstico que ustedes hagan de su unidad educativa. Aquí hay una frase interesante que dice, uno enseña a convivir conviviendo, uno enseña a resolver conflictos resolviéndolo, que es que más que pensar en una lista de situaciones o de cosas por hacer, es pensar que cuando la convivencia misma se juega la convivencia escolar, pero que hay que gestionarla hacia una convivencia sana. Los sermones puntuales no sirven y hay que trabajar la diversidad. Formular normas de colegio en base al buen trato, ofrecer charlas y talleres, realizar actividades y rituales, trabajar la aceptación de la diversidad, incluir educación sobre redes sociales e internet. Todas estas son algunas ideas. Redefinir la interacción educativa en términos de que los estudiantes sean más activos y los profesores se vinculen. Favorecer el respeto a los derechos humanos, educar en ciudadanía. Y también trabajar en prevención del bullying. El bullying es un problema y yo no quiero negar la importancia que tiene el bullying. Solamente lo que le quería mostrar es que es importante anticiparse, que la convivencia escolar es mucho más que simplemente el bullying, que es lo que se habla tanto. Condenar toda forma de violencia, romper la conspiración del silencio. Muchas veces la gente calla sobre la violencia escolar, ¿ya? Y bueno, no hay milagros. No hay que culpabilizar, sino más bien responsabilizar, no hay una estrategia aislada y es importante ser proactivo, anticiparse. Yo quería terminar con una idea que tiene Cecilia Vance, que es una psicóloga educacional muy importante y que ha hecho harto por estos temas acá en Chile. Y quería mencionar algunas ideas de ella que son interesantes, que es la importancia que tiene el apego, la importancia que tiene el vínculo profesor-estudiante, el vínculo inspector-estudiante, el vínculo inspector-profesor, en lo que significa el desarrollo del potencial de los niños y por lo tanto una convivencia sana. Los niños vienen con una situación de vulnerabilidad, venimos con resistencia a ser mandados, dirigidos desde fuera, controlados, limitados, pero es súper importante que esa limitación o esa resistencia más bien natural se revierte con un buen vínculo. La única manera que tenemos de aceptar que alguien nos diga cómo tenemos que hacer las cosas es que haya vínculo. Y ahí ella establece un concepto que me parece súper interesante, que es el de dominancia para el cuidado, que tiene que ver con establecer límites, pero con cuidado, con aceptación del otro y teniendo una buena relación con el otro. Y eso permite desarrollar lo que se llama una identidad integral, una identidad integrada. Lo que queremos es que los niños sean seres éticos, que sean seres únicos, que sean seres sociales. Y la única manera de lograrlo es estableciendo un vínculo con ellos. Por ejemplo, si un niño está muy disruptivo en la sala de clase, yo no puedo dejar que empiece a pegarle a todos los compañeros. Seguramente el profesor va a tener que sacarlo de la sala de clase. Pero al sacarlo a la sala de clase no puede romper el vínculo que tiene ese profesor con ese niño, sino que después ir a hablar con él, mostrarle que existe una consideración por él, mostrarle que existe un respeto por él, saber qué es lo que le sucedió, después que haya pasado toda la situación, no en el momento. Porque los niños sienten que cuando ellos se portan, entre comillas, mal o tienen una conducta disruptiva, como que el profesor va a dejar de considerarlo, va a dejar de considerarlo un ser único, va a dejar de ser respetuoso con él. Y justamente hay que mostrarle al revés. Y eso se hace sucesivas veces. Bueno, entonces el desafío es crear contextos y climas afectivos y de aprendizaje en las aulas, crear comunidades educativas, y todo eso sustentado en el liderazgo de los profesores,
sustentado en un liderazgo distribuido, como les dije, comunidades educativas comprometidas moralmente, capaces de establecer compromisos por medio de la participación, el respeto, la tolerancia y la solidaridad con los más débiles. La verdad que en los cursos, yo creo que ustedes se han dado cuenta que cuando en los cursos los niños se conocen, que cuando en los cursos los niños saben uno del otro, cuando hay un cuidado por el otro, no hay bullying. Pero cuando los niños no se conocen entre ellos, cuando ellos tienen dificultades, cuando ellos están apartados uno del otro, no hay un cuidado por el otro y eso genera bullying, por ejemplo. Bueno, todo esto se enmarca y por eso que quisiera terminar en el marco para la buena dirección y el liderazgo escolar. Porque de alguna manera este instrumento, que fue el marco para la buena dirección y el liderazgo escolar, nos demarcó que la convivencia escolar es una tarea de los líderes. No es una tarea solamente de los profesores, es una tarea de los líderes, de todos los líderes educativos, incluyendo profesores. Y el gran desafío es potenciar y promover activamente una convivencia escolar y un clima basado en relaciones de confianza, para el cual se deben impulsar interacciones positivas que aseguren la aceptación de los otros, independiente de sus características socioculturales. Ese es el gran desafío, crear relaciones de confianza, impulsar interacciones positivas, generar aceptación y aceptación a la diversidad, que es algo muy, muy importante. Muchas gracias, les damos las gracias por haber escuchado esta conferencia, que yo sé que ha sido un poco accidentada, les pedimos disculpas por eso, fue por algunas dificultades técnicas, pero esperamos que igual les haya servido para tener un marco en cuál moverse respecto a la convivencia escolar. Y ahora voy a responder algunas preguntas que me han llegado. Aquí tenemos una pregunta de Nicole, que dice: ¿qué recomiendo para profundizar el vínculo? Y ella recomienda a Rita Pierson que todo niño necesita voy a preguntar aquí esta palabra. Cambiar. Cambiar. Todo niño necesita cambiar. Campeón. Un campeón. O sea, ella recomienda a esa autora, la Rita Pierson, que yo no la conozco, pero que ustedes podrían acudir a ella también. Tenemos otra pregunta que dice si es de Francisca Zamorano, que dice si es responsabilidad exclusiva del encargado de convivencia o se puede trabajar con todos los equipos directivos. Como yo les decía, eso es bien importante y bien interesante, porque los encargados de convivencia, como que se piensa que como ahora hay encargados de convivencia, la convivencia escolar es responsabilidad única de los encargados de convivencia. Y en realidad estamos hablando de un liderazgo distribuido, en que es responsabilidad de todos los actores educativos el trabajar por la convivencia escolar, siendo el encargado de convivencia el que la gestiona, el que hace el plan de gestión de la convivencia escolar, el que planifica. Son actores muy importantes, pero no son los únicos. Y ojalá todo el equipo directivo estuviera presente. Daniela Castro nos pregunta cómo abordar el tema de la convivencia escolar cuando la convivencia se ve alterada por las drogas. Es un tema difícil, sin duda. La mayoría de ustedes o muchos de ustedes trabajan en contextos vulnerables, en la cual las drogas es una realidad diaria y por lo tanto y que altera la convivencia escolar, sin duda. Ahí hay que generar estrategias preventivas del consumo de droga, hay que trabajar con la cultura juvenil. El consumo de drogas tiene mucho que ver con la cultura juvenil, con qué quieren expresar los jóvenes respecto al consumo de drogas. Entonces sería importante e interesante tratar de entender desde dónde viene ese consumo, qué pasa con el entorno, qué pasa con la escuela y hacer estrategias preventivas en este tema. Acá hay otra pregunta que desde Cristian Félix, que dice: ¿está la idea de potenciar el bienestar y la felicidad de los niños en alguna de estas leyes? El bienestar sí. De hecho, uno de los enfoques de la Política Nacional de Convivencia Escolar tiene que ver con el bienestar de los niños. La felicidad no está como palabra, pero si pensamos en la ley de inclusión, si pensamos en el tema de la no discriminación, si pensamos en el tema de proteger los derechos de los niños, estamos pensando en su bienestar. Estamos pensando que de alguna manera hay que contribuir y hay que caminar para que se dé un bienestar en los niños. Entonces, más allá de que esté en forma puntual y precisa la idea de bienestar y felicidad, detrás de la política de convivencia escolar y de la ley de inclusión está la idea de bienestar y felicidad. Y yo creo que tiene que estar,
porque en realidad el gran objetivo de una disciplina formativa es lograr el bienestar de los niños, ¿ah? Y el bienestar de toda la comunidad educativa. O sea, ¿por qué hablamos de convivencia sana? Porque hablamos de que las relaciones fluyan, de que las relaciones sean constructivas. Aquí veo otras preguntas, ¿puedo responder a ellas? Aquí hay una pregunta que dice, ¿existen pautas o modelos de evaluación? Yo les decía que pienso que tiene que ver con diagnóstico de la convivencia escolar y les decía que hay una buena pauta de diagnóstico de la convivencia escolar realizada por la UNESCO que la pueden buscar y también las mismas que son de los planes de mejoramiento educativo. Hay otra pregunta de Roberto que dice, ¿qué opinión tengo sobre la mediación escolar en la resolución de conflictos? También es una pregunta interesante. La mediación escolar es un camino en la resolución de conflictos, pero no es el único. Y de hecho, para bullying se ha visto que no es el mejor camino, porque la mediación escolar requiere que no haya una víctima tan sobrepasada como lo hay en los casos de bullying. Entonces, hay que buscar otras estrategias. ¿Ah? La reparación, por ejemplo. Hay que buscar estrategias como la reparación. Pero en algunas situaciones más simples, la mediación es una solución. Y es interesante y es importante que los profesores sean profesores mediadores, que sepan cómo hacerlo, al igual que los equipos directivos. Dice, es posible, Sergio nos dice, ¿es posible mejorar la convivencia escolar en un ambiente laboral autoritario hacia los profesores? Y bueno, es difícil. O sea, yo creo que los ambientes escolares son ambientes autoritarios, son ambientes jerárquicos. Y es difícil trabajar la convivencia escolar en ambientes que son jerárquicos, pero también hay que partir desde su cultura escolar y hay que partir desde ahí para hacer los cambios. Yo creo que yo soy bien positiva, yo tengo una mirada más bien apreciativa a la convivencia escolar, en la cual yo creo que si nos paramos desde la idea de que no podemos hacer nada, no vamos a hacer nada. Creo que hay que partir de la idea de que hay que partir gestionando esta convivencia escolar y llevándola hacia un proceso más positivo. ¿Ya? Aquí también me pregunta Miriam, ¿qué pasa cuando la convivencia escolar no la tienen clara los profesores? Bueno, es bien grave, porque en realidad los profesores en la sala de clases es donde más deben trabajar la convivencia escolar, pero también hay que formar a los profesores, también hay que invitarlos a mirar qué pasa con ellos mismos en relación a la convivencia escolar. La invitación, por ejemplo, es que ellos miren noticias como las que yo les mostré al principio y ver qué sensaciones les producen a ellos esas noticias y qué les pasa a ellos con lo que sucede y desde ahí ir mirando en qué ellos pueden trabajar para que eso no suceda. Paula Liaga pregunta, ¿qué pasa con los estándares indicativos de desempeño? Considerando la evaluación según la ley 2529, sí, en los estándares indicativos de desempeño también están algunos estándares que tienen que ver con la convivencia escolar. Yo no la mencioné actualmente porque no mencioné todas las leyes porque era muy largo hacerlo, pero hay otras leyes y otros estándares que son importantes en este tema también, a los que ustedes pueden acudir para profundizar en el tema. A ver, ¿qué más? Dice Daniela Castro, ¿alguna sugerencia de métodos para la disciplina formativa? No sé si métodos concretos, yo creo que los principios son los que, como yo decía, que era la positividad, la elección, la reflexión, son lo más importante, porque desde esos principios uno se puede pensar en algunos métodos concretos para la disciplina formativa. Aquí hay un aporte de Baristo que dice que visiten la página www.paces.cl. Sí, es una buena página en que hay algunos programas e ideas para manejar la convivencia escolar que son interesantes. Aquí hay otra pregunta de Alejandro Antonio que dice, ¿cómo potenciamos la convivencia más la orientación? También me parece súper interesante porque creo que la convivencia va de mano de la orientación. O sea, si los orientadores trabajan por un lado y los encargados de convivencia trabajan por otro lado, está como replicándose el trabajo. Es mejor que ambos trabajen hacia los mismos objetivos y que trabajen juntos, porque la orientación tiene que ver con el desarrollo integral de los niños y la convivencia también tiene que ver con lo mismo. Una pregunta de Susana. El desgaste del profesor es grande. Es que es un poco más arriba, es súper largo. Dice, es difícil, pero si quieres sigue con la de Víctor.
o peor. Algunas sugerencias para resolver problemas de violencia escolar, nos pregunta Víctor Seman. Yo creo que algunas sugerencias concretas para resolver problemas de violencia escolar es primero hacer un buen diagnóstico de la escuela, segundo, trabajar las habilidades psicosociales con los niños. Si no trabaja las habilidades psicosociales con los niños van a seguir teniendo violencia en la escuela. Hablar del tema, romper con el silencio, porque mientras se silencian situaciones de violencia no se va a hacer nada al respecto. Romper la inercia, romper como esta idea como de que la violencia es la única forma de resolver conflictos, buscar la forma de encontrar otra forma de resolver conflictos. A mí que me preguntan qué sucede cuando existe en el papel la figura de convivencia escolar, pero no se da en la realidad. Yo creo que es bien nuevo el tema. Yo creo que hay muchos colegios que todavía no se atreven a meterse mucho en este tema y que es hora como de empezar a meterse, de a poco, de empezar a formarse. La invitación es a formarse en este tema y desde ahí empezar a generar acciones. Rodrigo. ¿Puede recomendar algún diagnóstico diferenciado para primer y segundo ciclo y que identifique cómo los estudiantes perciben la convivencia escolar, también orientado a la identificación del clima escolar de los docentes y equipos directivos? Un diagnóstico concreto no tengo como en la cabeza en este momento. En general se pueden hacer entrevistas también, se puede hacer observación de aula, se puede hacer focus group, se pueden usar algunas técnicas cualitativas para hacer el diagnóstico, pero una herramienta concreta, pero la que les recomiendo sí es la de la UNESCO. Sí. Héctor, pregunta cómo aporte la construcción del sociograma como diagnóstico relacional ayuda mucho a manejar los grupos y cómo estos transmutan en el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Los sociogramas es una herramienta, es un poco larga de revisar a veces y de utilizar, pero expresa muy bien qué es lo que pasa en un curso. Y yo no les hablé de este tema, pero en general es muy importante crear comunidades de curso. O sea, crear la sensación de que el curso es una comunidad que se cuida, una comunidad que se aporta mutuamente, una comunidad que se conoce. Y para eso el sociograma como diagnóstico del curso es muy útil. Bueno, hay una pregunta de Cecilia Yáñez. ¿Cómo involucrar a los apoderados en la convivencia escolar? En general, es una pregunta bien recurrente porque no es fácil. Yo creo que todos sabemos y todos los que estamos acá en esta conferencia ahora sabemos que involucrar a los padres es un desafío difícil, que muchas veces no van a las reuniones o si hacemos talleres para padres no asisten. Yo lo que de alguna manera recomendaría es partir desde un gran respeto por los padres. Hay que pensar que los padres difícilmente van a querer un daño para sus hijos. En general los padres quieren el bienestar de sus hijos, pero se ponen en una situación de competencia con el colegio, se ponen en una situación en que sienten que van a ser sancionados por el colegio y no se ponen en una situación en la cual haya una cooperación entre los padres y el colegio. Sara Muñoz, mi pregunta es sobre la vulneración de los derechos de los profesores al ser golpeados por los alumnos. Sí, sin duda hay una vulneración de derechos ahí al ser golpeados por los alumnos y hay que cuidar. Eso es un problema de convivencia escolar. O sea, los problemas de convivencia escolar no tienen que ver solo con el bullying en los niños, sino que también el tema de los adultos es significativo y hay que hacer algo al respecto. Iris Alejandra, hay una pregunta de Marcelo Naranjo. Un poquito más arriba, un párrafo. No la veo. Voy a ver si la puedo copiar. Iris Alejandra dice, ¿cómo se puede trabajar con los profesores en la convivencia escolar? Sí. Yo creo que es un desafío muy importante trabajar con los profesores en la convivencia escolar. También en un clima de colaboración. O sea, los profesores todo el tiempo están conviviendo con los niños. Ellos son los que conviven más con los niños. Están todo el tiempo conviviendo con ellos. Por lo tanto, son los que más conocen cómo es la convivencia de un curso. Los profesores jefes son esenciales. Yo creo que hay que trabajarlo con talleres para los profesores, con capacitación para los profesores, trabajar en las reuniones de profesores y generar como que los profesores puedan generar algunos mecanismos
para trabajar la convivencia. Por ejemplo, son súper importantes establecer las normas en conjunto con el curso. Es súper importante establecer procedimientos, rutinas, ritos. Todas esas son ideas que los profesores pueden generar con sus cursos y que ayudan a la convivencia escolar. Ahí copiamos la Marcelo Naranjo, ¿cuál cree usted que es el impacto que tendrán las nuevas adecuaciones curriculares respecto a la forma de concebir la convivencia escolar en las escuelas, considerando que los últimos estudios señalan que los estudiantes chilenos carecen de desarrollo de habilidades sociales? Sí, en general hay un problema en términos de que los estudios han mostrado que los niños tienen dificultades en las habilidades sociales y por eso es tan importante desarrollarlas, porque si no hay un desarrollo de estas habilidades sociales difícilmente se logra una buena convivencia. Entonces hay que partir de este desarrollo de habilidades sociales. Yo creo que si uno tiene un plan de gestión de la convivencia, uno de los ejes de ese plan de gestión de la convivencia debe ser el desarrollo de las habilidades sociales, las habilidades afectivas y eso incluirlo dentro de las adecuaciones curriculares también. Daniela Castro, volvió a preguntar a ti. Dentro de las actividades que estamos desarrollando como establecimiento, como una escuela para padres, ¿cómo podemos hacer cuando los padres no se motivan? Sí, como yo decía anteriormente, no es nada fácil. Yo creo que hay que partir con el primer contacto con los padres. Antes de hacer una escuela para padres, hay que contactarse con los padres quizás de forma individual, quizás y lograr que ellos sientan que ustedes, los profesores, son como los anfitriones de la escuela, que son los anfitriones de los padres y que por lo tanto los están invitando a participar, que no es una obligación, que no es como para ir a retarlos y a decirles lo que están haciendo mal, sino que los padres son parte de la escuela y por lo tanto los profesores también aprenden mucho de los padres. Me acuerdo de un ejercicio que hicimos una vez en que hicimos que los padres dibujaran a sus hijos, qué necesitaban sus hijos, e hicimos que los profesores dibujaran que los profesores creían que los niños necesitaban. Y cuando vimos los dibujos de ambos, eran iguales. O sea, ambos pensaban que los niños necesitaban lo mismo, padres y profesores, pero muchas veces no dialogan y creen que uno está por un lado y el otro por el otro. En mi escuela, dice Héctor, un niño empujó a un asistente de la educación. A ese niño se ha trabajado psicosocialmente debido a su contexto vulnerable. Dado que existe una agresión, el paso a seguir es el cambio de ambiente educativo. Esta resolución no es contradictoria con la ley de inclusión. Bueno, esas son las resoluciones complejas porque sabemos que el cambio de ambiente educativo es complejo para un niño porque tiene que ver con la discriminación, porque tiene que ver con... Pero también hay situaciones en las cuales si se dan las debidas justificaciones, no se va en contra de la ley de inclusión. Todo depende de la situación y cómo se justifique la situación y las evidencias que se junten respecto a las situaciones. Las otras son muy parecidas. Aquí dice, algo escribe Pedro Moreno, dice en la pregunta de Cecilia Yáñez, el problema es que pasa muy rápido, voy a buscarla para ver si la puedo volver a copiar. Ya. Dice, hago la pregunta para aclarar líneas y no pisarnos la cola entre convivencia e inclusión. No son lo mismo la convivencia y la inclusión, pero van de la mano, porque la inclusión tiene que ver con la aceptación de la diversidad, la inclusión tiene que ver con la valoración de la diversidad, y si no valoramos la diversidad, difícilmente va a haber una convivencia sana en el establecimiento educacional, entonces van muy de la mano. Entonces, más que ver la ley de la inclusión como un obstáculo para trabajar la convivencia, deberíamos verlo como una oportunidad, como les decía anteriormente. Me llegó la pregunta de Cecilia, pero le voy a pedir que la envíe de nuevo. Hay algunas otras, pero se repiten o no se entienden del todo. No se entienden del todo, sí. Muy rápido y... El caso más complejo que me ha tocado vivir es un chico que llega drogado a clases. ¿Cómo sería la manera más adecuada de abordar este tema? De acuerdo a los protocolos, cuando ocurren estas situaciones se debe avisar al carabinero o PDI que será para peor o mejor. Bueno, aquí hay criterios bien importantes y los protocolos son muy importantes. Yo creo que
Por eso que no lo he dicho mucho hoy, pero los manuales de convivencia deben ser revisados en torno a la disciplina formativa, deben ser revisados en términos de todos los conceptos que hemos hablado hoy día. Y son los protocolos de actuación los que deben como guiar qué hacer en estas situaciones, pero también usar el criterio y ver qué es lo mejor para ese estudiante. Sin duda, cuando estamos frente a un delito, hay que llamar a carabineros, pero también no abandonar a ese niño. Cómo yo mantengo el diálogo con él, cómo yo mantengo el vínculo con él, cómo yo me mantengo unido a él. Eso es muy importante. ¿Qué se hace cuando uno es agresivo y se retira del establecimiento? Esa es una pregunta de Cecilia. Sí. Aquí está Cecilia Yáñez. ¿Qué se puede hacer cuando por un estudiante agresivo retiran alumnos del establecimiento? Sí, yo entiendo que es difícil porque muchas veces cuando hay un niño agresivo, otros niños son retirados del establecimiento educacional y uno quisiera proteger a esos niños, pero también hay que ver qué hacer con el estudiante agresivo. Detrás de un niño agresivo, como yo dije anteriormente, hay un montón de problemas de vínculo, hay problemas de apego, problemas que están detrás de él. Entonces hay que ver qué hago con él y no llegar y sacarlo del colegio. No es la solución, porque la convivencia la construyen todos, tanto el niño agresivo como los niños que no lo son. La convivencia está dada por todos y hay que confiar y creer que hay que construir una convivencia con todo tipo de niños, no solo con algunos. Alfredo, ¿qué sucede cuando se llaman a los padres y estos no asisten? Llevar en su responsabilidad. Es una obligación de los padres sin duda ir al colegio y es importante llamarlos y tener en contacto. Hay algo ahí importante. Muchas veces decimos, bueno, es que los padres no nos apoyan, es que los padres no vienen al colegio, es que los padres no, y es un problema muy complicado porque dependemos mucho de ellos. Pero tampoco podemos dejarnos por vencidos si eso ocurre, porque el niño, no sé, desde las teorías de la resiliencia y desde las teorías como del vínculo, si el niño establece un buen vínculo con su profesor, es capaz de salir adelante. Y quizás tiene un pésimo vínculo con su familia, pero si establece un vínculo con una persona significativa, eso ya le permite salir adelante. Entonces, de alguna manera, como proteger la resiliencia de ese niño, a pesar de que la familia no apoye, es importante. Entonces, también creer en el vínculo del profesor-estudiante como algo, y de los directivos con los estudiantes como algo básico. Acá no me alcanzo. Alguien dice, yo tengo 22 de convivencia en un colegio de más de 700. No sé a qué se refiere con 22. Le voy a preguntar. Alejandro Antonio, todos los protocolos están dirigiendo el trabajo primero hacia el encargado de convivencia. Es mucho trabajo si se quiere hacer bien, pero Mineduc no dio directrices ni sugerencias por la cantidad de horas. Sí, o sea, no se dice cuántas horas tiene que tener el encargado de convivencia exactamente, pero en general los encargados de convivencia tienen bastantes horas en los establecimientos educacionales. Tienen bastante horas en los establecimientos educacionales y, como lo dije antes, tiene que ser un liderazgo distribuido, no puede estar todo en manos del encargado de convivencia. Claro, él se refería a 22 horas de convivencia en un colegio más de 700. Sí, es pocas horas. No veo más preguntas por ahora, Paulina. Yo creo que estamos bien. Sí. Voy a preguntar si es que hay unas últimas preguntas, si no, para cerrar. No sé si quieres... Sí, yo quizás redondeando y tomando también lo que han sido las preguntas, no quiero dejar de mencionar que este es un tema difícil, que es un desafío difícil, que estamos recién trabajando en él, y que todos los que nos interesamos por la convivencia escolar no desmerecemos para nada lo que se ha hecho al respecto y que de alguna manera no lo vemos como una cosa que sea de un día para otro, sino que es un proceso de mejoramiento continuo, sino que es un proceso de formación, sino que es un proceso de trabajo constante, pero también que si no trabajamos en la convivencia escolar van a seguir sucediendo cosas como las de las noticias.
y eso nos va a conmocionar y nos va a hacer sentir muy mal. Entonces también algunas situaciones como las que ustedes mencionaron, como el niño que le pegó a alguien o todo el asistente de la educación. Entonces, ¿cómo hacer para no llegar a situaciones de ese tipo? Implica hacernos cargo de la convivencia escolar. Yo siempre insisto mucho en el tema de la gestión de la convivencia escolar. No es dejarla solamente fluir, es gestionarla, hacer algo para que transite hacia una convivencia escolar sana. Ese es el desafío más importante. Rodrigo dice, ¿será una buena manera de abordar la agresividad de un niño en el aula, identificando sus crisis, se me va la pregunta, sus crisis con un color del semáforo? La profesora cataloga amarillo, cuando el niño está inquieto, pasan muchas preguntas muy rápido, cuando el niño está inquieto, y de rojo, cuando está con la crisis desatada y saca a todos los niños de la sala y ella contiene al niño agresivo. O sea, el tema de la contención de los niños con dificultad es un tema complejo. Hay que tener más antecedentes para saber si de alguna manera es la mejor opción de trabajo con ese niño o no. Lo importante es la contención del niño que tiene una dificultad, obviamente proteger a los otros niños, eso es importante, y después mantener el vínculo con el niño que, como yo decía anteriormente, pero necesitamos más antecedentes para poder saber algo como eso. Pedro Moreno dice que en términos de política pública, pensando que hoy, en términos de política pública, no puedo ver la pregunta de Pedro Moreno. Yo la puedo ver. Ya. En términos de política pública, pensando que hoy en día no solo se evalúan aspectos académicos, CINCE, sino que también elementos no académicos, clima de convivencia escolar, ¿cómo puede un equipo directivo trabajar la convivencia escolar considerando que actualmente está siendo evaluada como parte de la calidad de la educación y los resultados tienen altas consecuencias para los establecimientos? Bueno, yo creo que es bueno que ahora no se evalúen solamente los resultados académicos y que dentro de los indicadores de desarrollo personal y social también la agencia de calidad esté preocupada de tener estándares para evaluar clima de convivencia escolar. Yo lo encuentro importante, encuentro que es un paso adelante, encuentro que de alguna manera se está dando importancia a otras variables de la escuela que no eran solamente el rendimiento académico. Y por eso, justamente, también otro llamado a atención de que hay que hacer algo por la convivencia escolar.